Bueno, gracias por venir, somos poquitos todavía, espero que se vaya sumando más gente a lo largo del día. Bueno, vamos a presentar a Juan Villanueva Grisales y a Juan Carlos Arias, que aquí nos acompaña. Perdón, me acerco el empiezo con Juan Villanueva Criales, es arqueólogo de la UNSA La Paz, máster en escrituras creativas de la USAL, España, magíster y doctor en antropología de la UTA-UCN Arica, es docente e investigador en la carrera de arqueología y el Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. Y su experiencia incluye 2 años como investigador postdoctoral en el Instituto de Arqueología y Antropología Cultural de la Universidad de Bonn, Alemania, y 3 como investigador postdoctoral becado por la Fundación Alexander von Humboldt, 7 años como jefe de la unidad de investigación del MUSEF y 14 como docente de pre y posgrado en universidades de Bolivia, Chile y Alemania. Lleva publicados 4 libros y más de 80 artículos en revistas científicas y volúmenes editados, tanto en Bolivia como en el exterior, y sus temas de investigación principales son iconografía y cerámica prehispánica, arqueología de la muerte, etnografía arqueológica y estudios críticos sobre patrimonio, estudios materiales contemporáneos e historia del pensamiento arqueológico, museos y colecciones bolivianas. Bueno, agradecerle a Juan por haberse conectado y estar aquí. Aparte, voy a presentar a Juan Carlos Arias, que le mandó una biografía muy chiquitita, pero bueno. A Juan Carlos lo conozco hace mucho tiempo. Juan Carlos es realizador audiovisual, también historiador del arte, ¿no? En la Universidad de Chicago. Y también, bueno, entre sus realizaciones audiovisuales, porque me mandó una biografía demasiado fuerte, yo creo, entre sus realizaciones audiovisuales está Malo para pintar muñecos, él ha hecho junto a Juan Manuel Chavarría, Fernando Grisales, no sé quién más que hablar de la película, es una excelente película por la que tengan la oportunidad de verla, no sé si quieren decir algo más, ¿no? Y profesor del Politécnico Gran Colombiano. Con Juan Carlos hemos hecho algunos proyectos, entre ellos trabajo con excombatientes y Juan Carlos está coordinando junto a otros colegas un proyecto de la figura del animal en la guerra, que es un proyecto de volver historias, digamos, de excombatientes en el conflicto colombiano, cómic, ustedes pueden contar más de ese proyecto, me parece súper interesante, así que muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Bueno, ahora sí, Luciana, ¿nos escuchas? Juan también, ya lo siento por los temas de audio. Bueno, ya se conectaron, entonces voy a presentar a Luciana Becker, que es cineasta y artista, estudió antropología en la UCB y obtuvo una beca para la maestría en artes cinematográficas en la Universidad de Wisconsin. Actualmente investiga la esencia espectral de lugares, objetos y materia a través de interacciones íntimas en observación de emociones. Participa en este proceso revelando y ocultando su presencia, investigando los espacios donde se despliegan la mediación y las relaciones. Sus películas Nana, de 2016, Arama, 2020, el mismo año, Objetos parlantes, Boys, Los que los humanos ven como sangre y los jaguares ven como chicha, que antes de ver, Andar, que se estrenó en 2025, ha recibido premios nacionales e internacionales y se ha recibido en festival como Locarno en la Ruta, entre otros. Y aquí yo tengo una residencia artística en 2024 en el caso por Inglaterra. Bueno, bienvenida, Luciana. Si pueden tal vez prender sus micrófonos, porque creo que están los dos apagados. Bueno, no sé, podemos empezar. Tu película, Luciana, tiene una fuerte carga, diría, sensorial, también es un ejercicio de gran libertad narrativa, estilística. Aparecen mitos, historias, lugares, sensaciones que crean como una inmersión muy fuerte, casi hipnótica. Yo sentí que manipulabas también mis representaciones del pasado, del presente, es decir, cuestionas también nuestras representaciones de la modernidad, algo así. ¿Cómo definirías primero este cortometraje, tal vez? ¿Cuál fue tu intención?
Perdón, ¿cómo empezaba a escribirlo, dices? Sí, sí, ¿cómo definirías primero este cortometraje o mediometraje, mucho que- y cuál fue tu intención? Sí, ¿cómo empezaste en realidad a concebirlo? Ah, ya. Em, bueno, gracias por la invitación. Y disculpas, justo me he resfriado anoche, así que por ahí me da un ataque de tos. Em, eh, bueno, a ver, ¿cómo describiría el cortometraje? Em, es como, no sé, una pregunta difícil, ¿no? Em, Como que he empezado, en realidad bueno, yo suelo ir harto a este lugar que es Calaque, que es el lugar donde ha crecido mi mamá postiza. Y pues sí, desde hace varios años que voy seguidamente a distintas cosas. eh, y bueno, tengo ahí también una comadre y eso, y de estar compartiendo ahí como tiempo con ellas, sus sobrinas y sus esposos, como que he empezado a pensar en como la idea de poder hacer una película aquí. Y había pensado en otras ideas en realidad antes, como quería hacer quizá algo un poco más ficcional. Y bueno, sabía que era solo una idea y que algún momento iba a necesitar financiamiento para hacer ese tipo de películas, digamos, un buen financiamiento. Solo era una idea y nunca he como ahondado más para hacer esa peli. Y luego, bueno, ella me contó ya hace varios años, bueno, de este lugar que es cerca a su casa, donde había caído un rayo y, y que, bueno, era como un lugar donde la gente tenía prohibido ir. Bueno, no tenían prohibido, sino que igual iban a pastear las vacas cerca, pero siempre como aconsejaban no acercarse a ese lugar, no tomar agua de ahí, o digamos no llevarlas a las guaguas cerca de ahí, tampoco hacerles llorar a las guaguas cerca de ahí, porque había algo en ese lugar mm, un poco maligno, porque había caído un rayo hace muchos años. Entonces era un lugar especial. Y bueno, me hablaba más de este lugar, nunca habíamos ido. eh, y una vez me contó esta historia de que pues la vaca de la Gladys, que es su sobrina, que la Gladys vive más cerca a este específico lugar, eh, se había escapado una vez, no lo habían podido agarrar, se había escapado todo el día hasta como las 4 de la mañana, que habían correteado detrás de la vaca y la han encontrado, o sea, se había entrado al agua esta. Y bueno, primero la Gladys pensaba que era su marido, pero en realidad se había entrado la vaca. Y de ahí, bueno, la han sacado a la vaca y estaban un poco, bueno, bien asustados de que justo esa vaca se haya entrado y la han vendido como, no sé, unos días después, eh, porque pues han dicho no, o sea, esta vaca ya está mal, no sé, algo tiene. Y bueno, esa historia me la contó como varias veces. eh, y, y algún momento yo apliqué como unos fondos y pues había que desarrollar una idea y he pensado como, bueno, voy a hacer esta historia. Y bueno, primero pensaba como hacer esta otra versión como un poco más ficcional de, bueno, también como que me interesaba varias veces como íbamos y cenábamos y en las noches nos quedábamos. Yo también preguntaba como historias, no sé, mm, por así decirlas, como de terror de ese lugar. Y nos quedamos hasta tarde hablando de eso y como que me contaban varias historias o nos contábamos. Y pues tenía más la idea de hacer algo así, pero estaba en Estados Unidos mientras gané como un fondo para hacer esta peli. Y, y luego como que decidí que en realidad solo quería hacer sobre esta pequeña historia de la vaca. Y bueno, le llamé a la Isla y me contó así por teléfono otra vez. Y pues
La grabé por teléfono y al final esto es el audio que está en la peli. Y bueno, esta es como la parte más importante de la peli, pero luego como que habían otras cosas también. Y bueno, yo no hago tanto guiones, sino que esa vez había planificado, estaba en Estados Unidos y había planificado venir a Bolivia, grabar unas cosas, luego volver. Y como filmo en 16 milímetros, que es esta película celuloide, em, este, claro, filmo y de ahí no sabes lo que has filmado, ¿no? No es como una cámara digital que luego puedes ver lo que has filmado, sino que tienes que esperar a que vaya al laboratorio, que vuelva el revelado y de ahí, pues ves. Y yo había planificado como en esto, como para hacer la peli, bueno, había esta historia y luego he pensado qué tipo de estructura puedo hacer y como que he ido armando ideas y en lo que armaba las ideas, igual ese entonces tenía una mentoría, como me había ganado este fondo, también me había ganado como una mentoría de una cineasta colombiana que se llama Laura Huertas Millán. Y bueno, ella era mi mentora, tuve una residencia con ella y como que anotando las ideas, y a mí me gusta como hacer post-its, pegar así como varias ideas en la pared y eso. Y como en lo que había hecho mi pared con las varias ideas, la Laura y yo como que vemos como de lejos y tenía como la forma de una chacana, digamos, los post-its en la pared. Y entonces de ahí como que se me ha ocurrido, o ha venido la idea de hacer, como que usar esta estructura de una chacana. Y entonces ahí he empezado a pensar en este tipo de estructura, más o menos, ¿no? Para la peli anotando cosas que iba a filmar cuando esté en Bolivia. Y de ahí, al venir acá, igual he hecho ya, bueno, todo sirve, igual voy a tener fílmico, he traído una cámara, una Bolex, he traído una Arri, y he aprovechado para filmar varias cosas, pensando en que todo podía servir, varias de las cuales no han entrado a la peli y algunas sí. Por ejemplo, he filmado en mi conjunto de Monseñada, ese es el conjunto en el que yo toco ya hace más de 10 años, y también había pensado filmarlos, pero más era para otra cosa, digamos, pero al final terminaba estando dentro de la peli, y esa es una de las partes. Y luego también, bueno, he dicho quisiera tratar de ver como un poco esta historia, o historias parecidas contadas de otra forma. Y no sé, me ha interesado ir, como, también me interesaba filmar cosas de museos en ese entonces en Estados Unidos, entonces decidí ir a filmar a este museo en Pariti, que es una isla y que tiene cerámicas tiwanacotas. Y pues también filmé ahí, filmé un poco el paisaje de ahí, también de Calaque, esto de la Monseñada y también otros paisajes. Realmente no sabía cómo lo iba a montar todo, pero la estructura de la chacana como que ha terminado siendo algo que me ayudaba a conectar. Yo pensando, o sea, tal vez no es tan obvio en la peli, pero como pensando en como un mundo presente o estos jóvenes que tocan Monseñada en la feria, como algo más presente, o no sé, y también como tratar de pensar, bueno, este mundo de abajo, que es este de las aguas, y tratar de cómo mostrar eso no tan narrativamente, sino más bien más sensorialmente, igual es como cine experimental, entonces he tratado de experimentar igual en ese entonces con revelar la propia película y hacerle como algunas cosas a la peli para que pueda ser positivo y negativo al mismo tiempo. O sea, como más que contar también toda esta historia, como que dar más la sensación de esto. Bueno, sí, algo así. Eh, sí. Gracias. Yo creo que me llama la atención de lo que dice Luciana y de lo que señalabas al inicio es precisamente esa experiencia sensorial que propone la película, que es alcanzada además por el formato fílmico y de la textura de la película es muy particular, los colores y la sensación que evoca, pero también por la narración que propone, que es bastante envolvente, la manera, haber decidido
usar la narración de una llamada cotidiana y de la estructura de la oralidad que va y viene, que se pierde, que parece descentrarse en detalles que parecen sin importancia. Así que siento yo como espectador que conecta muy rápidamente y lo mete a uno en un mundo que es al mismo tiempo muy banal, porque son historias muy cotidianas y muy banales. La vaca se fue, pero al mismo tiempo que parecen estar cargadas de algo que es difícil de descifrar y que mantienen al espectador en una experiencia muy particular de la imagen. Y me parece muy interesante cómo el documental logra mostrarnos gestos mínimos con la comida, gestos mínimos con la tierra, una historia que parece sin importancia de una llamada cotidiana entre una madre y una hija, pero que al mismo tiempo en su experimentación con la imagen, con el soporte fílmico y con el sonido, carga esa banalidad de un montón de sensaciones y que nos es una experiencia muy interesante. Creo que ahora escuchándote hablar también, eh, esa experimentación con la forma y con la narración. A veces yo pensaba, la película tiene la misma estructura narrativa de la historia que ella está contando. Se va por diferentes lados y nos muestra diferentes cosas, se distrae, vuelve, cambia de tema, vuelve otra vez. Y eso es lo que la hace tan interesante. Y creo que cuando tú dices, no quería una sola historia, una sola narración, creo que eso se entiende muy bien y nos lleva a una experiencia totalmente distinta a la que hubiéramos tenido si nos cuentan una sola historia con personajes, con la vaca que se escapa, etcétera, etcétera. Entonces creo que fue muy interesante para mí verla, te felicito y te agradezco porque fue una experiencia sensorial y narrativa que hace pensar en ese juego y en esa tensión entre lo banal y lo importante realmente. Y Juan, quizás también una pregunta para ti, ¿no? Y para Luciana, sobre el rol que juegan las piezas arqueológicas aquí, ¿no? O sea, esta cuestión de que un poco cobran vida por la referencia a la cotidianidad de las personas que están en ese espacio, pero también por, podríamos decir, la aproximación fílmica que hay a ellos, ¿no? También ahí uno empieza a pensar, bueno, esto que en realidad es parte del contexto de la vida cotidiana, ¿no? Estas cerámicas, como después aparecen en una vitrina, ¿no? Y son como congeladas ahí, como que un poco se les extrae esa vitalidad, ¿no? Que tienen en su uso cotidiano. Entonces, bueno, pensar un poco en esa relación que ustedes traen en este film. Sí, gracias. Bueno, pues ante todo, pues la película me ha parecido sumamente valiosa, sumamente interesante y yo, desde el mismo título, pues es una evocación desde lo que yo he podido entender, al perspectivismo andino-amazónico de Viveiros de Castro, ¿no? Y toda esta idea de cómo el mundo, la realidad es percibida como algo desde ciertas entidades y cómo es percibida como otra cosa desde otras entidades. Entonces, obviamente a mí me ha llamado la atención de entrada la incorporación, pensando en cuestiones de pasado, porque al final yo soy arqueólogo, ¿no? Entonces, cómo ingresan estos elementos de pasado, estos objetos del pasado a la película, ¿no? Y como bien decía Luciana, pues primero está la chacana y me parece interesante cómo la figura de la chacana va marcando, ¿no? Como estos cuatro, me da la impresión, momentos de la estructura de la película. O sea, cuando aparece la chacana te das cuenta de que estás entrando a otra cosa, ¿no? Dentro de esa especie de movimiento casi un poco circular, me da la impresión. Pero claro, a mí me ha llamado la atención, bueno, más allá de eso, la chacana y también la cerámica que después se muestra son tihuanacotas. Entonces eso también habla mucho del lugar que ocupa Tiwanaku como elemento prehispánico dentro del imaginario, creo, de todos los bolivianos, o por lo menos de todos los bolivianos occidentales, ¿no? Generalmente el Tiwanaku es equiparado rápidamente cuando pensamos en pasado remoto, pensamos en Tiwanaku, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Eventualmente aparecen también algunas chulpas, ¿no? Que son un poco más tardías, pero que también forman parte de esto. Ya voy a entrar a hablar de eso un poco.
Y me ha encantado ver la cerámica de Pariti, desde luego, ¿no? Porque, bueno, eso es más un lazo personal. Yo he trabajado en Pariti, entonces algunas de esas piezas probablemente las haya colado yo en mis épocas de estudiante. Entonces ha sido muy lindo verlas y verlas, como ustedes decían, en esta otra faceta que no la solemos ver desde la academia, ¿no? O sea, verlas como, digamos, con una aproximación más cercana, ¿no? Con un énfasis en los seres que se encuentran modelados o pintados y con un énfasis en esta intención de devolverles un poco de vitalidad, ¿no? No son ya unas piezas de museo detrás del vidrio, son unos elementos que tienen su propia perspectiva. Además, me ha gustado verlas. No conozco los términos técnicos de la filmación, ni mucho menos, pero verlas de alguna manera con una atmósfera y un sonido y una solución visual que era muy distinta de la que tenía esta vida más cotidiana con los animales y con la música y las personas comiendo, etcétera. Era pasar a otra especie de perspectiva. O sea, lo que yo he sentido un poco era como estar mirando el mundo desde la perspectiva de la pieza, ¿no? Estar mirando el mundo desde la perspectiva del pasado es una sensación bien interesante que evoca la película, tanto ahí como en el momento en el que ya desde el paisaje, ¿no? Con esos juegos de positivos y negativos, de otra forma, pero es como que me invita a mirarlo desde ya también otra perspectiva, no tanto como de inestabilidad, sino como de alternancia, de contraste, que pues sí, me ha gustado muchísimo. Pero más allá de eso, me ha parecido muy interesante cómo el pasado o este constructo de pasado no se agota en las piezas arqueológicas, ¿no? Sino que está también, de alguna manera, es pasado lo que está evocado en las peñas, en el agua, en la misma tierra, en la misma apertura de la tierra, la ofrenda al final de las mesas a la Pachamama o a las entidades de la tierra, o sea, y eso es muy acertado, o sea, el pasado realmente no parece residir solamente en los objetos del pasado, sino también en los seres que están constantemente presentes, es un pasado presente, ¿no? Entonces es interesante porque más que una representación de cosas pasadas en el presente, es el pasado estando presente en el presente, siendo pasado con su propia perspectiva, siendo ese mundo de abajo, teniendo esa relación con el rayo y siendo también en ciertas medidas proveedor y también en ciertas medidas predador, o sea, peligroso, ¿no? Eh, y ahí solamente quiero entrar a otro punto, tal vez lo podemos seguir conversando después, pero la relación que va mediando casi constantemente es la de la alimentación. O sea, a mí me ha evocado mucho eso. O sea, por un lado está esta cosa muy cotidiana, como decían, de tener pues los cerdos y los animales y las papas y el ají y todo, y eso después volverlo comida. Te da cuenta de que tienes tu chanchito, digamos, y después en un momento lo vas a cocinar y lo vas a comer, digamos. Eres de alguna manera un criador y un predador. Y esa relación creo que se extrapola después a la relación humana o de las vacas en este caso, con la idea de la vaca, pero a la relación humana con esos espacios que también son vistos como proveedores por un lado y como predadores por otro. De ahí la peligrosidad, de ahí la idea de no te acerques o en este lugar que el agua es cristalina, tómala, pero tómala con la mano, no te agaches para entrar en contacto directo con el lugar porque haya caído el rayo y ahí están los achachilas y no, o sea, hay una suerte de cómo esos elementos que son altamente proveedores, porque la tierra pues es la que nos provee comida, etcétera, el agua, etcétera, son también eventualmente peligrosos y predadores sobre los seres humanos, ¿no? Y esa relación constante que se mantiene con esos paisajes y con esos elementos, ¿no? Y solamente creo que el último elemento que yo insertaría es esta idea como de las conexiones que se mantienen, ¿no? Porque estamos hablando de elementos de un ámbito casi rural, pero que de alguna manera siento que estamos en un intermedio también. O sea, estamos hablando casi de una zona del Alto, si no me equivoco, al verla al final, una zona del Alto que está, de la ciudad del Alto, que por tanto está en una especie de intermedio entre el mundo urbano y el mundo rural. O sea, hay escenas claramente del mundo urbano, ¿no? La Monseñada y todo esto que se da en un entorno que se nota. Incluso ves los teleféricos de la ciudad pasando por encima, es súper urbano, pero muy rápidamente se conecta con el ámbito rural y da muestra también de esa movilidad, de cómo estas ideas van pasando de un contexto a otro. Incluso me ha gustado que al final, porque siento que al final se revela
lo que decía Luciana, que este contacto ha sido hecho vía telefónica, ¿no? Entonces, al final se nota que yo no sabía que estabas en Estados Unidos, pero notaba por lo que comentabas del clima que estabas en el hemisferio norte, ¿no? Claramente, porque era como hace mucho calor, iba a durar hasta agosto, pues entonces estás en el norte, pues si estuvieras en el sur haría frío, ¿no? Entonces, te das cuenta de que incluso a través de la conexión telefónica se siguen manteniendo estas redes, ¿no? Se siguen manteniendo estas conexiones con las personas y con los espacios y con los paisajes, cómo eso puede irse trasladando de un lugar a otro, ¿no? Y cómo esas ideas van permeando, van saliendo del ámbito rural, se van incorporando al ámbito urbano e incluso terminan incorporadas al lenguaje mismo fílmico, digamos, que está proponiendo Luciana, ¿no? Entonces ha sido muy interesante para mí ver esos puntos, digamos, que quería sobre todo mostrar. Y eso, mostrar cómo el rol del, o sea, cómo el lugar del pasado, si bien reside fuertemente en estos elementos arqueológicos prehispánicos, en realidad está presente casi permeando un poquito todo, ¿no? De hecho, la música misma, la moseñada, etcétera, también es una conexión con estos seres, no es solamente música, ¿no? Y ahí he podido entender o interpretar también, me parecía, no sé si estoy equivocándome ahí, porque yo en música no soy muy experto, pero en esa escena de la música había como dos grupos en realidad, o sea, dos tipos de instrumentación, ¿no? Una que a mí me parecía más como esa música de antaño, un poquito parecida a música de maestros o esta cosa. Es que hoy en día es una expresión urbana de los años de la primera mitad del siglo XX, por tanto, hoy en día recibe una connotación como de música de antaño, música del ayer, digamos, tiene ese componente nostálgico, porque tal vez está insertada una visión de tiempo más lineal, pues es algo como que ya una música pues pasada de moda, pero que se está recuperando como en términos como de medio vintage o medio de retorno al pasado. Y por otro lado, la misma tonada era reproducida con los instrumentos autóctonos, ¿no? De la moseñada, y entonces se nota que es distinto. La moseñada no es concebida como música de antaño, ni como música del ayer, porque es una música autóctona rural que está constantemente en contacto con el paisaje, con el pasado, entendido como un paisaje litificado, cosificado, no cosificado, sino encarnado en el mundo, ¿no? Y con entidad, con subjetividad, con agencia, y esa relación a través de la música, que también es un elemento que está pensado para causar efectos, para afectar al paisaje, para lograr efectos en el clima, productivos, etcétera, también está presente ahí. Entonces me ha parecido una cosa redonda, básicamente como una chacana realmente, ¿no? Con sus cuatro, con una cruz alrededor de la cual das vueltas, ¿no? Y pues me ha encantado, me ha gustado mucho, ¿no? Y eso quería terminar agradeciendo y felicitando el trabajo, estaba muy interesante. Para seguir con la conversación contigo, Luciana, tenía dos preguntas. Primero, mencionas el jaguar en el título de tu película. Quiero saber si hemos sido jaguar durante unos minutos. Si había esa idea de centrarnos y en términos ontológico abordar un poco. O sea, ¿por qué esta referencia al jaguar? Dime que he sido jaguar durante unos minutos, me gustaría. Ya no, pero quiero saber por qué el jaguar. Y la segunda pregunta es más, no sé si tenías esa intención política. Yo siento que dentro del contexto peruano, o en Perú desde hace 20 años, con todo el país, con esta mirada patrimonialista construida desde Lima, ese discurso sobre el pasado, estos objetos que se insertan dentro de un relato nacional construido desde Lima, esta asignación a veces muy conservadora de comunidades altoandinas, guardianes de las ruinas, etcétera. Tú estás reactualizando, cambia esa perspectiva, construís un relato entre lo rural y lo urbano, donde estas historias se vuelven sumamente modernas y como son dueños de sus propias percepciones en el presente. Y eso me hace pensar en amigos de comunidades con las cuales he trabajado y se cansaron de esta estigmatización que se da en Perú. Diría una estigmatización temporal, ¿no? Siempre como uno va a bailar, no sé, al Coyoriti y no se ve que simplemente va a bailar porque tiene fe, cree en Dios. No, no, está en resistencia cultural. No es eso. Él me dice, no, quieren ser dueños de su propio presente, ¿no? De su devenir. O sea, esas son las dos preguntas. O sea, el cargo, la dimensión política me parece muy fuerte, visto desde Perú.
Gracias. Bueno, primero, gracias, Juan. Qué bueno que la hayas visto, que obvio te conozco. Ya. Y, o sea, bueno, desde hace varios años como que sí he visto algo de tu trabajo y lo que has dicho es increíble. Eh, qué alegría que la veas. Y, bueno, gracias por organizar esto porque a veces, no sé, es difícil como no sé, hacer proyecciones en Bolivia y que, cómo hacer para que más gente la vea, no sé. Bueno, pero gracias. Este, bueno, respecto a tus preguntas, Sebastián, bueno, sí, estaba leyendo en ese entonces como buscando referencias y leyendo sobre apachetas y tratando de sí, porque al principio como quería dar otras perspectivas, o sea, quería tratar de pensar en perspectivas más que humanas, digamos, entonces pensaba en estas ideas de cómo, cómo sería tratar de alguna forma dar la sensación de la perspectiva de la vaca, pero también del lago, igual influenciada por otras películas. em, que en ese entonces estaba inspirándome. Em, y en eso estaba leyendo como cosas que me podrían ayudar con eso. Y era un libro sobre apachetas. Y, y en eso, bueno, leí esta frase, ¿no? Que justo estaban hablando como de distintas perspectivas bueno, y era el título, ¿no? Eso de lo que los humanos ven como son, los mejores ven como chicha, porque que luego he leído como que en varios, he leído también en Viveros de Castro, pero nunca como que había una referencia de quién había dicho esta frase primero, quién la habrá escrito. Luego creo que un cronista como que había recogido esa frase, pero tampoco estoy tan segura. Em, y bueno, de ahí como que de haber leído esa frase creo que condensaba un poco la idea de tratar de pensar en distintas perspectivas. Más que no hay un jaguar en la peli, ¿no? Pero como que quería, sí, dar cuenta de que como que hay varias perspectivas y de lo que hablaba Juan de esto del proveedor y el predador, ¿no? Es por eso, más que como que la frase es como un dicho y quería como que ese dicho dé cuenta de la peli, más que exactamente lo que dice, ¿no? O literalmente. Y bueno, respecto a la visión política, sí, yo creo que, o sea, quizás sin querer, pero igual, claro, es que Bolivia es distinto, bien distinto a Perú, supongo, en ese sentido, ¿no? Al menos desde La Paz, como que hay todas estas expresiones y musicales y todo esto, como que está bien presente hasta ahora en la vida cotidiana y en específico yo, bueno, siendo parte de este conjunto de música ya desde varios años, como que es algo, sí, que como que es algo del presente, no son expresiones antiguas eh, que quedan solo como, o que solo son practicadas eh, como por como en lugares más lejanos y como no es algo así como del pasado, sino que realmente estamos envueltos un poco de esto, al menos en La Paz. Si es que a eso te referías o quieres, ya. Y entonces en ese sentido, o sea, no sé, tal vez no lo he pensado como hacerlo políticamente de esta forma, como en específico o irme a eso, pero creo que sí, si lo ves desde Perú, como que sí, está eso y es un poco como, y como decía Juan, digamos, como cotidianamente igual se vive en general, digamos, en estas zonas rurales, pero también en las ciudades y como estas conexiones, o sea, como que este pasado y el presente como que siguen, o sea, no son dos cosas distintas, ¿no?
y eso es también lo que me interesa como en mi práctica, en mi investigación en general como cineasta, como traer, o sea, no traer el pasado, porque no es que voy a traer, sino que está ahí, y desde esta relación con la comensalidad y eso, ¿no? O sea, las comidas y esto. Entonces, sí, creo que en general, digamos, eso como algo político dentro de mi práctica, siempre estoy tratando de hacer siempre en ese sentido. Mis trabajos de tener presente esto. Eh, sí, no sé si eso responde bien tu pregunta, Eh, Sebastián. Me parece bien interesante la reflexión sobre el pasado y su dimensión política, y sobre todo porque plantea una pregunta a todos los países latinoamericanos de cuál es el rol de la imagen con respecto a ese pasado. Es decir, pareciera que el documental ha sido un terreno eh, al que se le ha asignado particularmente la tarea de recuperar ese pasado como si tuviera un valor en sí mismo. eh, Estamos en una época de exceso de memoria en lo que parece que todo debe ser rescatado y todo debe ser vuelto a narrar solo por pertenecer al pasado y desde cualquier perspectiva. Siempre uno se da cuenta de la historia misma del documental latinoamericano, como en algún momento hay un giro hacia lo subjetivo y cómo la historia empieza a narrarse en primera persona, y de pronto hay un boom de la subjetividad y parece que todo empezará a tener la misma importancia de ser narrado y todas las perspectivas importarán igual y todas las narraciones y frases que para mí son importantes de matizar, como todos los personajes políticos, sí, pero hay un exceso, creo yo, de memorialización, que me parece bien interesante preguntarse cuáles son los nuevos roles que la imagen adquiere frente a esa memoria y frente a ese pasado. Y al escuchar a Luciano me parece tremendamente interesante una postura en la que dice, no es pasado, es decir, la imagen se conecta con el presente y da cuenta de él en tanto historia viva y no de un pasado que se supone que tiene que recuperar. Y creo que es bien interesante preguntárselo en otros contextos, claro, tal vez el contexto boliviano es distinto a otros países donde sí pareciera que la historia es vista como un pasado que además se quiere dejar atrás. Perú, México, Colombia, donde pareciera que el pasado quiere recuperarse, pero en tanto se pueda seguir hablando de él en pasado, y no en tanto se vuelva presente porque acarrea consigo unos peligros si se hace presente. Es que interesante pensar si la imagen tiene un rol político en actualizar ese pasado, en volverlo políticamente activo y no en seguir conectándonos con él en tanto algo que está atrás, porque parece muy conveniente para algunos intereses que el pasado siga siendo pasado. Sí, o alguien del público quiera. Sí. Sí. Sí, todo bien. Muchas gracias por esa primera sección, digamos, del día de hoy, y gracias, Luciana, por la propuesta. Yo, volviendo a lo que sugería Juan, quisiera preguntarte, ¿no?, sobre en qué medida esa reflexión presente efectivamente tiene que ver también con la construcción de la juventud también urbana frente a lo que es lo rural, que son categorías bien complejas también, ¿no?, que se ha ido también matizando, ¿no?, porque hay efectivamente esa transición, ¿no?, saliendo de la paz. Bueno, la naturaleza está bien cercana en realidad, pero la vaca se fue, los niños también, ¿no? Hay un poco de eso. Entonces, ¿en qué medida es la película una reflexión acerca de lo lejano, lo que has estado, bueno, dejado de lado también, y ese miedo, ¿no? Esa serie de leyendas también, una manera de repente de mantener un vínculo, porque se sabe también que la juventud se va construyendo también con emociones fuertes. En la literatura boliviana, por ejemplo, en Viviana Conanzi, está fuerte, ¿no?, lo que ahora se llama horror social, ¿no? Pero ¿en qué medida es eso una manera de
volver a vivir y volver a sentirse parte de algunos territorios que están fuertemente, bueno, no sé si dejados de lado, pero dejan de ser, bueno, el lugar donde uno desarrolla su quehacer diario, digamos. Pues no sé si eso ha sido parte de, más allá, ¿no?, del término de la construcción de la identidad, que también ha sido muy a menudo movilizado, en qué medida es una manera, esa añoranza, ¿no?, que se siente en la peli, es una manera de ir reflexionando sobre los territorios de la vida que también, bueno, dicha sea de paso, proveen lo que permite alimentarse también, ¿no? Y en el ámbito eh, actual, ¿no?, de Bolivia, donde los recursos para desplazarse se vuelven escasos, hay este tema también más logístico, más allá de, bueno, cómo nos vamos a alimentar en los años venideros. Yo sentí un poco de eso que quería preguntar acerca de ello. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, creo que algo importante que has dicho es, o has usado esta palabra, que es añoranza. Y yo, bueno, estando en Estados Unidos fue la primera vez que fui y viví ahí 3 años. Y ha sido bien, bien difícil, bueno, vivir ahí, como que la relación con todo es muy distinta y sobre todo algo que me ha un poco traumado, digamos, no trauma, pero me hacía sentir de formas extrañas, es como que esto de la relación con la comida, cómo se come ahí, cómo funcionan los supermercados, qué tipo de, o sea, claro, también era estudiante, entonces no tenía mucha plata, iba al supermercado más barato, la comida era realmente fea, ¿no? Y con sabores raros. Entonces, como realmente añoraba Bolivia, ¿no? Estando ahí como estudiante. En general, y también, bueno, sobre todo como, bueno, estar con mi mamá postiza, con mi abuela y todo eso. Entonces, creo que el hecho de estar ahí, o sea, creo que si hubiera estado aquí y me hubiera ganado un fondo, hubiera sido otra la película. Creo que estando ahí he visto otras cosas que extrañaba y que añoraba y que al final ha sido parte de la peli. O sea, también yo haber estado en Estados Unidos es como que es parte de la peli, ¿no? Y el estar hablando por teléfono y estarle contando que hace un montón de calor, porque ahí en verano pues realmente estaba muy fuerte el calor. Entonces, eso por un lado, respecto, bueno, de mi añoranza de estar tan lejos y de venir acá. Y luego ya al venir acá para filmar eso, como, bueno, nosotros somos un grupo de Monseñada de la ciudad de La Paz. eh, y bueno, poco a poco como que vamos tocando cada vez más en zonas rurales, porque ahí es donde más se da la música. O sea, nosotros no hemos nacido en La Paz, ¿no? Y hemos crecido en La Paz, pero por medio de aprender a tocar esta música y el interés que no sé cada quien de dónde exactamente viene, creo que también hay alguna especie de añoranza o querer ser parte de algo que, no sé, que se extraña, aunque no hayamos sido, digamos, no sé, criados ahí. Y, y creo que también eso quería de alguna forma, o sea, también ponerme a mí misma en la peli como siendo esta persona criada en una zona urbana, pero que también quiere de alguna forma ser parte de algo, de otro tipo de calendario, digamos. Em, y bueno, eso más o menos, no sé si exactamente responde a tu pregunta. Sí, de música, vamos a proyectar ahora en las películas del Carnaval de Cajamarca, donde también hay una relación muy fuerte entre música y memoria colectiva. Tal vez, no sé, ya es hora, si Juan o Juan Carlos tienen una última pregunta, si no, bueno. Sí, Juan, ¿está bien? ¿O tienes una preguntita corta? Bueno, sí, más que nada,
creo que es interesante esto último que decía Luciana, ¿no? También esta necesidad de conectarse con, o de, no sé si reconectarse con, ¿no? Este pasado presente. Y era también relacionado un poco con la pregunta que hacía Sebastián, ¿no? En el sentido de cuál es creo, el potencial político, digamos, que hay acá, pensando que ese pasado que muestra Luciana, esa relación con el pasado, no es, digamos, no está, digamos, se puede decir en términos de materialidad, no, no está como depurado. Generalmente, generalmente cuando vemos representaciones del pasado en el cine y en general en las artes bolivianas, los vemos como volviéndose de nuevo indígenas prehispánicos o muy tradicionales, tienen que llevar el lucho, el poncho, todo tiene que ser muy orgánico, etcétera, ¿no? Y a mí me ha encantado ver en la película, pues que sí, la materialidad incluía el plástico, incluía el acrílico, incluía las latas metálicas, la música chicha, o sea, era algo que está mucho más cercano a un pasado muy vivido, ¿no? Muy cercanamente experimentado, que a una representación distante del pasado, que el problema con esa representación distante del pasado es que luego es manipulada políticamente muchas veces, ¿no? O sea, ya hablando de política partidista, entonces ya tenemos como denostando o glorificando el pasado, pero el pasado es algo allá funcional a los fines de la política. Entonces, este pasado experimentado, este pasado vivido, me parecía muy importante incorporarlo. Y la pregunta entonces era cómo a través de la música, porque veo que también están haciendo música, ¿cómo ven esta idea de reconectarse con esa cuestión pasada, además a través de la práctica o de la performance musical, netamente, ¿no? ¿En qué medida lo, cómo perciben esto? ¿Cómo percibes tú esta conexión, digamos? Em, creo que creo que no soy tan consciente, creo que no soy no somos tan conscientes de, digamos, por qué queremos tocar esta música o por qué, o a dónde exactamente nos lleva o cómo nos conecta con otras cosas. Pero con el paso del tiempo, no sé, puedo pensar que, bueno, también pensaba como en la misma materialidad del instrumento, que, bueno, está hecho de tocoro y que es un bambú que igual está como un poco, cada vez hay menos en peligro de extinción. Y no sé, pensaba igual, me interesaba como esta cuestión material, ¿no? Porque, o sea, estás tocando y como que hay un montón de saliva, a veces tocas tanto tiempo que se seca tu labio y luego hay sangre. Y cuando hemos ido a tocar esa vez, de hecho, a veces tocamos en Sica Sica y como que hacemos, bueno, se hace como una especie de, sí, sacrificio, digamos, donde se mata un gallito y su sangre la echas como a los instrumentos. Y de ahí, bueno, vuelves a tocar y yo estaba tocando y mi labio se partió y entonces di el mismo seño y como que estaba la sangre, o sea, mi saliva, la sangre del gallo, la sangre de mis labios y como que en ese sentido sustancial, eh, o así como material o de intercambio de sustancias, un poco es que también me interesa pensar en esta relación con el pasado y con los otros materiales, con los materiales, o sea, así como materialmente, ¿no? Eh, creo que en ese momento es por eso también que he decidido filmarlos tocando y como que poder de alguna forma, aunque sea, sí, demostrar esta conexión de forma material. Gracias. Lo siento mucho, tenemos que seguir con el programa. La verdad, muchas gracias, Luciana, por tu disponibilidad, también Juan, Carlos, Ana, y bueno, ahora vamos a proyectar la película Carnaval, la fiesta entre la carne y el espíritu, así que nos quedamos en música. Bueno, gracias, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego.